Hare Krishna, mi nombre es Karunya Nitai Das. Les doy la más cordial bienvenida al video número 5 correspondiente al tema Análisis Sankhya para cumplir con nuestro fin entendimiento y Sastra Chakshu del módulo número 4 del curso Bhakti Shastri. La palabra Sankhya básicamente significa análisis de la naturaleza material y la naturaleza espiritual. Este análisis Sankhya comienza en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, en donde Krishna le explica a Arjuna la diferencia que hay entre la materia y el espíritu, entre el cuerpo y el alma. Y en Sankhya se estudian básicamente tres temas: el alma, la jiva, Prakriti, la naturaleza material, e Ishvara, el controlador supremo. Tanto el alma como la naturaleza material son energías del Señor. Eso también Krishna lo explica más adelante en el capítulo 7, cuando describe qué es lo que constituye esta Prakriti, esta naturaleza material, conocida como Para-Prakriti. Él explica: Bhumira po analo vayu, kanmano budir evacha, ahankara ityame, vina prakriti astada. Estas 8 energías materiales separadas, dice Krishna, son tierra, fuego, agua, aire, éter, mente, inteligencia y ego falso. Todos esos constituyen la naturaleza material o la energía material. Pero en el texto 5, capítulo 7, Krishna le habla de la Apara Prakriti, una energía superior. Y él le dice: Apareñanitastuanyam Prakritim vidime paran Jiva Bhuta Mahabaho Tatenam Daryate Jagat. Más allá, dice Krishna, de esta energía material está mi energía espiritual, la cual está constituida por las entidades vivientes, las mismas que se encuentran explotando los recursos de esta energía material inferior. Tanto la energía espiritual, las jivas, como la energía material, el mundo, están subordinadas al Señor Supremo, son energías de Él y están bajo su control. Él es la fuente de ambas, por eso Él dice: Aham sarvasya prabhavo. Él es la fuente absolutamente de lo material y de lo espiritual. Pero esta alma está constituida o está conocida como energía superior porque tiene conciencia. Y en el capítulo 2 Krishna va a explicar la diferencia entre la conciencia y la materia. Él explica a Arjuna que el alma, cuando viene a este mundo, de acuerdo a diferentes clases de deseos, y los deseos son producidos por el contacto con esta naturaleza material, como se explica en el capítulo 13 del Bhagavad Gita, texto 22. Purusha prakritostohi bunte prakritiyan gunam karanam gunosangwasya yat sat asat joniyang masu. Karanam gunosangwasya. Gunosanga significa por asociarse con las diferentes modalidades, el alma desarrolla un tipo de gusto, un tipo de deseo. Estas gunas, la palabra guna significa modalidad, también significa soga en sánscrito, atan a la entidad viviente, la condicionan. Y son 3 tipos de condicionamiento: en la bondad, en la pasión y en la ignorancia. Entonces, cuando el alma se pone en contacto con las gunas, ella empieza a desear de una determinada manera, y esos deseos hacen que ella tenga que transmigrar de un cuerpo a otro. ¿Cómo ocurre esta transmigración? Krishna, con una analogía, le explica en el capítulo 2, texto 13, diciendo: Dehinos ninjata dehe komaran jovanam yara tata deham taram praptir diras tatrana mujati. Así como el alma pasa de la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. A la persona sensata no la perturba este cambio. Entonces no es muy difícil entender cómo es que estamos cambiando. Dentro de nosotros hay algo que no cambia.
que se mantiene inmutable, también como lo define en el capítulo 2 Krishna con las cualidades del alma. Ella es inmutable, ella es incambiante, ella es eternamente la misma, ella no se la puede cortar, no se la puede quemar, no se la puede disolver. Entonces, esa chispa espiritual que explica Srila Prabhupada citando otras escrituras es la 10.000ª parte de la punta de un cabello, y esa alma nunca cambia. Lo que cambia es este cuerpo. Así cuando éramos niños teníamos un cuerpo, ahora que somos adultos tenemos otro, más adelante después de unos años tendremos un cuerpo de anciano, pero hay algo que no cambia, eso es el alma. Y luego cuando tengamos que dejar este cuerpo, el alma pasa a otro cuerpo. Eso es como si uno se cambiara de ropa o de camisa. En el texto 22 Krishna con otra analogía le explica eso, diciéndole: Vasamsi jirnani yata vihaya navani grinati naroa parani tata sharirani vihaya jirnani amyani samyati navani dehi. Así como una persona cambia una camisa o una ropa cuando esta ya está vieja, raída, y se pone una nueva, de la misma manera el alma toma otro cuerpo cuando ese cuerpo se vuelve viejo e inservible. Entonces así ella cambia de cuerpo, pero ese cambio de cuerpo está determinado por sus acciones en esta vida y está determinado también por su estado de conciencia. En el capítulo 8 se explica que el alma llegará a otro bhava, a otro estado de conciencia de acuerdo a sus deseos en el momento de morir. Krishna dice: Yanjamba pies maram baban, yayate ante kalevaran. Ante kalevaran significa cuando llegue el fin de este cuerpo. Ella va a ser promovida a otro estado de conciencia en función de sus acciones en esa vida y en función de su estado de conciencia. Ella va a ser promovida, ya sea a un cuerpo animal, a un cuerpo humano, o tendrá un cuerpo espiritual en el mundo trascendental, de acuerdo a sus deseos y a sus acciones. Pero aquí vamos a analizar un punto muy importante también. ¿Qué es lo que la hace actuar? ¿O quién realmente es el que realiza las acciones dentro de este mundo? Ese es un tema bastante discutido en teología acerca de la causalidad. ¿Quién es el causante de los sufrimientos o los disfrutes de este mundo? El Bhagavad Gita, así como en toda la literatura védica, nos habla de tres causales. Primero tenemos a Ishvara, el Señor Supremo. La gente generalmente dice: todo ocurre gracias a la voluntad del Señor. También hemos escuchado que se dice que ni una hoja de un árbol cae si no es por la voluntad divina. Entonces podemos entender desde esa perspectiva que todo absolutamente ocurre por la voluntad del Supremo. Él es el verdadero causante de todo. El Gita también nos habla de que el causante de todo lo que ocurre simplemente son las gunas, la naturaleza material. Y el Gita también nos habla de la jiva como el causante de sus propios sufrimientos y disfrutes. Por ejemplo, podemos fundamentar esto citando textos. Por ejemplo, el capítulo 3, texto 27, dice que las causantes de todo simplemente son las gunas. Prakrite kriyamanani, gunai karmani sarvasa, aham karavimunatma kartahan iti manyate. Dice que la entidad viviente, confundida por la influencia del ego falso, se cree la autora de actividades que en realidad son realizadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Entonces ese texto nos hace pensar que el causante de todos los actos, todo lo que ocurre en este mundo, simplemente son algunas, a través de la bondad, la pasión y la ignorancia. Una persona dominada por la bondad se va a ver... va a disfrutar del conocimiento, ella va a ser muy apacible, va a ser muy apegada a actividades religiosas. Aquella persona que se ve influenciada por la modalidad de la pasión va a ser muy adicta a las actividades fructivas para el goce de los sentidos. Y una persona que se ve influenciada por la ignorancia, la modalidad de la ignorancia, va a tener como resultado el sueño, la inercia, la pereza, la ilusión, la oscuridad. Entonces las gunas, a través de estos tres tentáculos o sogas,
hace que la jiva actúe de una determinada manera. Entonces ese texto nos hace pensar que en realidad son las gunas las responsables de la acción. Por otra parte tenemos el capítulo 18, texto 61. Krishna dice: Ishvara sarvabhutanam hridese arjunatistati brahmayan sarvabhutanam yantraludani mayayan. Dice Krishna: yo estoy dirigiendo los movimientos de todas las entidades vivientes. Entonces nos hace pensar que Él es el que está haciendo las acciones, Él realmente el causante de todo. Pero también el capítulo 13 nos dice que la naturaleza material es la causante de todas las acciones y reacciones en este mundo, pero que es la jiva la responsable de sus propios sufrimientos y disfrutes dentro de este mundo. Por ejemplo, el capítulo 5:15 nos dice que el Señor no se hace responsable por los actos de la jiva. Entonces nos encontramos en una encrucijada filosófica. ¿Quién es el responsable? ¿La jiva, las gunas o Dios? Para resolver esa aparente disyuntiva, y en realidad todos los textos citados son correctos, solamente que hay que saberlos entender apropiadamente. En última instancia, quien es responsable de su destino dentro de este mundo es el alma, la jiva. Ella es la que decide actuar en función de los deseos del Señor Supremo o en función de sus propios deseos personales. Si ella no decide actuar en función del Señor, entonces va a actuar caprichosamente. Y cuando ella decide actuar caprichosamente, el Señor, en base a sus propios deseos, la va a ubicar en un tipo de situación o circunstancia en la que ella va a ser influenciada por un determinado tipo de modalidad en particular. Por ejemplo, a veces ella tiene deseos en bondad, otras veces en pasión y otras veces en ignorancia. Y el Señor, que está en el corazón como Upadrasta Numantan Cha, como sancionador y testigo de las acciones de la jiva, la va a ubicar en función de los deseos de la jiva en un tipo de circunstancias donde ella puede complacer sus deseos en un tipo de modalidad específica. Por ejemplo, podemos citar como cuando Jesús estaba siendo crucificado, Él dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque en ese momento Él comprendía a través de Jnana Chakshu que en realidad estas personas no estaban actuando, esos verdugos no actuaban en sus propios cabales, sino que estaban actuando únicamente influenciados por la ignorancia. Entonces una persona que se agrede a sí misma o agrede a los demás está actuando en base a o influenciada por la ignorancia. Pero en definitiva, el último responsable y verdadero responsable es la propia jiva, y el Señor la va a ubicar dentro de este mundo en un determinado cuerpo, en un determinado tipo de circunstancia, para que ella disfrute o sufra los resultados de sus deseos a través de las diferentes modalidades. Entonces Sankhya es el análisis de la naturaleza material, la naturaleza espiritual. Estudia la jiva, su desenvolvimiento en este mundo y también la relación que tiene este mundo, la jiva, y con Dios. La jiva en este mundo ha sido ubicada para que ella complazca sus deseos o para que se ocupe en servir al Señor Supremo. Hare Krishna. Muchas gracias.